Se llama así, bueno, nosotros utilizamos mucho la palabra y el término concepto de interfase. ¿En dónde lo utilizamos? En las aplicaciones. Base de puede ser también. Interfase, yo siempre hablo, es que la interfaz, pues es, ¿qué significa en general una interfaz? Lo que ve el usuario, ¿sí? Es el interfaz. Interfaz visual es una aplicación visual. Entonces, la interfaz es como de cualquier objeto, pues es la forma en que lo ve el usuario de ese objeto, ¿no? Bien, entonces, estamos muy acostumbrados a ese concepto a la hora de crear una aplicación. Decimos, vamos a ver la interfaz. La interfaz, pues es el frame con los botones, con los JTable, y es el interfaz que va a ver el usuario. La idea es la misma aquí, pero es interfaz entre clases, no interfaz entre el usuario final y el código. Entonces, aquí se trata de interfaces entre clases. Bien, entonces vamos a ver el concepto. Lo voy a recuperar por aquí. Lo voy a comentar, leer, y luego ya también se los paso ahí en la página para que lo tengan y que lo lean con más calma. Dice, una interfaz es una colección de métodos abstractos y por lo tanto carecen de implementación de código. Es decir, si yo tuviera una clase abstracta y todos los métodos que ponga en esa clase fueran abstractos, eso lo podría hacer con una interfaz. ¿Sí? Entonces, una interfaz, bueno, vamos a seguir para completar la idea. Los métodos de una interfaz son automáticamente polimórficos, o sea, automáticamente los métodos de una interfaz son abstractos y públicos. No hay manera, en una clase abstracta, yo puedo decir que el método sea abstracto o no, que sea público o no, pero en una interfaz todos los métodos son públicos y abstractos. Aunque yo no le ponga esas palabras en la definición de la sintaxis, de todos modos lo van a hacer. Bien, en cierta forma, una interfaz puede verse como una clase abstracta que solo tiene métodos abstractos, pero existen algunas diferencias. Yo les pediría que consultaran, hay mucho de dónde hacerlo, cuáles son las diferencias principales entre una clase abstracta y una interfaz. Bien, dice, cuando una subclase, ya sea una clase derivada, clase hija, hereda de una clase, se dice que la extiende. Ya ven que, ¿cuál es la palabra que utilizamos para definir la herencia? Extend, ¿verdad? Extend traducido es como extiende, es decir, la clase hija extiende el funcionamiento de una clase padre. Bueno, en el caso de una interfaz no se dice que la extiende, sino que la implementa. Por lo tanto, vamos a usar otra palabra para agregar una interfaz. Una interfaz dice aquí, dice, como solo tiene métodos abstractos, en realidad define una conducta sin desarrollarla. Una interfaz es algo impositivo. Yo puedo, por ejemplo, aquí, cuando entramos al salón de clases, al aula activa, ya no está, o no sé, pero hubo un tiempo en que había ahí una serie de reglas, ¿no? Usted no debe, esto no debe entrar con comida, que luego de repente acá me dicen, oiga, están entrando con comida en su grupo, porque ellos los están viendo en la cámara, ¿no? Los ven más que yo a ustedes, ellos los ven y yo no los veo, ¿verdad? Bueno, entonces hay una serie de reglas, podríamos decir que es una serie de métodos que estamos obligados a cumplir nosotros como usuarios del aula activa. Eso podríamos considerarlo como una interfaz. Me dice cómo me debo comportar. Entonces, la interfaz es un conjunto de métodos que implican o imponen un comportamiento a la clase que implementa la interfaz. No se dice que la extiende, se dice que la implementa. Pero sin desarrollarla, como tiene puros métodos abstractos, acuérdense que un método abstracto a la hora de que se define no tiene código. Entonces, una interfaz no codifica ningún método. Una clase abstracta sí codifica métodos porque puede tener métodos que no sean abstractos. Pero como la interfaz tiene puros métodos abstractos, entonces no codifica nada. Nada más pone las reglas. Estas son las reglas. Si una clase implementa esta interfaz, tiene que ejecutar estas reglas. Pero no las implementa, no las codifica, nada más dice cuáles son. Bueno, entonces, se dice entonces que la interfaz, ¿dónde voy?
Así es, entonces, que la interfaz impone un comportamiento a la clase que la implementa, como una especie de, es como un contrato que debe cumplir la clase que la implementa, o un protocolo. También se dice que una interfaz es un mecanismo que permite la interacción de objetos no relacionados entre sí. Es muy, digamos, el concepto de herencia y de interfaz, porque la interfaz pues es un tipo de herencia realmente, pues son conceptos que tal vez en el fondo, en la sintaxis, sean casi lo mismo, pero desde el punto de vista de diseño sí hay diferencia. La herencia se refiere a cosas que pertenecen al mismo tipo de objetos que comparten, o sea, son como, está más ligado la herencia. Y las interfaces son como cuestiones externas que el objeto tiene que implementar, pero que no tienen que ver mucho con sus padres o con sus clases padres. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por eso dice que una interfaz relaciona objetos que son diferentes, que no tienen mucho que ver entre sí. Ya ven que, por ejemplo, en una interfaz, en una herencia de animales, tenemos animal, carnívoro y león. De alguna manera, león y carnívoro y animal tienen mucha relación, pero tal vez nosotros le pongamos una interfaz que diga, no sé, domar, una interfaz que diga domar. El león lo van a domar, no es su naturaleza, pero se le puede imponer un comportamiento para domarlo y presentarlo en un circo, por ejemplo. Es bien peligroso, ¿verdad? Pero me imagino que han visto por ahí videos donde se les olvida que están domesticados o domados y pues sí, ya empiezan a interactuar como son realmente, ¿verdad? Como fieras salvajes. Bien, en Java una clase puede heredar una sola clase padre. Dijimos que Java maneja solo herencia simple. Quiere decir que solo puede tener una clase padre, no puede tener dos clases padres. Cuando una clase tiene más de una clase padre, es herencia múltiple, pero Java no la maneja. Bueno, en contraste, una clase en Java sí puede implementar varias interfaces. Solo puede tener una clase padre por herencia, pero sí puede implementar varias interfaces. O sea, un objeto puede tener varios comportamientos. Bien. Una interfaz no puede tener constructores, o sea, no va a tener constructores, pero sí puede tener atributos. O sea, una interfaz es como una clase especial de clase, una interfaz, donde tiene puros métodos abstractos, no tiene constructores, sí puede tener atributos, pero son automáticamente constantes y públicos. Entonces, aunque no los definamos así, si yo pongo un atributo en una interfaz, es estático, public y final. Final, recuerden que es la palabra para indicar que es una constante. Por lo que es opcional ponerle estos modificadores. Bueno, en los métodos, al ser públicos y abstractos, también es opcional poner esos modificadores. Un método, si yo pongo un método en una interfaz, automáticamente es public y abstract, aunque yo no lo escriba. El siguiente diagrama dice que la clase B implementa la interfaz A. Bueno, entonces voy a poner el diagrama. La clase A, la clase B, esta es la clase. ¿Cómo identifico en un diagrama una interfaz? Con la palabra interfaz. ¿Sí? Esto indica que A no es una clase, A es una interfaz. Bueno, y A tiene definidos dos métodos, el 1 y el 2. Y para indicar que una clase implementa una interfaz, se pone una flecha, es como la herencia, pero la línea en lugar de ser rígida, perdón, sólida, la línea es punteada. Entonces, aquí se está diciendo que la clase B implementa la interfaz A. Eso significa que la clase B debe codificar por obligación los métodos 1 y 2. O sea, no se trata de que la clase B quiera o no codificar los métodos 1 y 2. Los tiene que codificar porque está implementando la interfaz. Note cómo se representa una interfaz. Bueno, la relación. Un objeto de la clase B puede ejecutarlos directamente. Si yo creo un objeto de la clase B en una referencia de B, pues obviamente va a poder ejecutar el método 1, 2 y 3. Pero si yo creo, de la misma manera que yo puedo crear un objeto en una referencia de la clase padre, también yo puedo crear un objeto en la interfaz que implementa. Yo puedo crear un objeto de la clase B en una referencia de la interfaz A, pero obviamente
seguimos con lo mismo del comportamiento. Si yo un objeto de la clase B lo pongo en una referencia de interfaz, puede ejecutar el método 1 y 2, pero no tendría acceso al método 3. Para que tuviera acceso al método 3, tendría que ser una referencia de la clase B. Bien, viene aquí otro ejemplo. Dice, en el diagrama anterior, no sé si diga otra cosa acá. Ok. Dice, en el diagrama anterior, que es este, las clases B y C implementan la interfaz A, ¿sí? Por lo que ambas deben codificar los métodos 1 y 2. La interfaz dice, yo aquí estoy, es como muy mandona, ¿no? La interfaz. Dice, aquí estoy. Si alguien me quiere implementar, tiene que codificar los métodos que yo le diga. Tiene que seguir las reglas que yo le diga. Eso, como muchos conceptos, no solo de programación, pero en este caso de programación, muchos conceptos decimos, ok, qué padre, así funcionan, pero ¿para qué sirven? Bueno, ahorita estamos viendo el concepto, qué quiere decir. ¿Para qué sirven? Pues nos vamos a ir enterando conforme vayamos haciendo ejercicios. Entonces, dice que la clase B y la clase C, como implementan la interfaz A, están obligadas a codificar el método 1 y 2. Aquí lo interesante es que la clase B lo va a implementar de una forma y la clase C los va a implementar de otra, ¿verdad? Bueno, dice, por lo que ambas deben codificar los métodos 1 y 2, cada una a su manera. Como ya se mencionó, una clase puede implementar varias interfaces. Y luego ya viene un diagrama donde se muestra ese caso. Dice, en el siguiente diagrama, o el siguiente diagrama indica que la clase B ha de implementar los métodos 1, 2 y dibujar. O sea, la clase B está implementando las interfaces A y B. Eso sí se puede. Si fueran clases, no puede heredar de más de una clase. Pero interfaces sí, puede tener 2, 3, todas las que necesite. Y por ahí decía que las interfaces sirven para relacionar objetos que no tienen mucho que ver entre sí. Vean cómo la interfaz A le hace codificar el método 1 y 2 y la interfaz D le hace codificar el método dibujar. No tiene nada que ver 1 y 2 con dibujar. Esta interfaz impone un comportamiento y esta interfaz impone otro comportamiento. Entonces, un objeto de la clase B creado en una referencia de B puede ejecutar 1, 2, 3 y dibujar. Un objeto de la clase B creado en una referencia de la interfaz A solo podría ejecutar los métodos 1 y 2. Un objeto de la clase B creado en una referencia de la interfaz D solo podría ejecutar el método dibujar. Bien, observe cómo las interfaces no necesariamente deben guardar alguna relación entre sí. O sea, es lo que yo decía. El método 1 y 2 como que no tiene mucho que ver con el método dibujar. Suelen ser totalmente independientes una de la otra. Como ya se dijo también, una clase puede al mismo tiempo heredar de una sola clase e implementar una o más interfaces. Aquí viene un ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo, la clase B hereda de la clase E e implementa las interfaces A y B, A y D. Quiere decir que un objeto de la clase B, ¿cuántos métodos va a tener? El propio, el que hereda, ya van 2, y 3 que debe implementar por las interfaces. O sea, este objeto va a tener que codificar de rigor 2, 3, 4. 4 métodos. Y tiene opción de codificar o no el método que hereda, que es calcular. Si esta fuera clase abstracta y este fuera método abstracto, también estaba obligado a codificar. Entonces, una clase puede heredar de una sola clase, pero puede implementar más de una interfase. Bien, eso es lo que viene explicado aquí. Y entonces, ya poniéndolo en un contexto un poquito más real, más de la realidad, dice, haciendo una analogía con una persona, nosotros podemos tener una clase persona, así se llama la clase, la cual tiene una clase padre que yo llamé progenitor, puede ser padre, madre, y a lo mejor de ese progenitor hereda los hábitos. Los hábitos se heredan, se aprenden en casa, ¿verdad? Luego ya de repente uno pues ya no le hace caso a los hábitos. Pero digamos que los hábitos están muy relacionados con los padres, con la clase padre, pero esta persona interactúa en muchos otros contextos. Entonces, cuando va a la escuela
como alumno, como reglas en la escuela, tiene que estudiar y aprobar materias. O sea, entonces, una persona cuando está en una interfaz de alumno, tiene que saber estudiar y aprobar materias. Esta misma persona puede implementar la interfaz de trabajador. O sea, tiene diferentes caras, diferentes comportamientos, la misma persona. Si una persona se ve a sí misma como persona, pues va a tener hábitos, va a saber estudiar, va a aprobar materias, va a cumplir un horario, va a dar resultados, va a escuchar a un amigo y lo va a apoyar, si lo ve como persona. Pero si esa persona se pone en el papel de alumno, nada más de alumno, o sea, en una interfaz, una referencia de alumno, pues nada más se debe preocupar por estudiar y aprobar materias. Estando aquí, pues se puede desentender de otras cosas. Cuando está con un amigo, que nada más está con el amigo, o sea, un objeto persona está en una referencia de amigo, pues se olvida de todo lo demás y se aplica nada más como amigo, nada más escucha y apoya al amigo. Y si estamos hablando del mismo objeto, si esa misma persona lo ponemos en un contexto de trabajador, en una referencia de trabajador, se olvida de todo lo demás y nada más debe saber cumplir un horario y dar resultados. Ojalá y en la realidad, en nuestro mundo real, pudiéramos hacer esto, ¿verdad? Es muy difícil que si traemos algún problema y yo me pongo como alumno me olvide de todo lo demás. Es muy difícil. Bueno, pero en programación sí se puede. Eso sí se puede hacer. Bien, entonces, Java tiene ya muchas interfaces definidas. Acuérdense que las interfaces no codifican nada. Nada más dicen qué métodos se deben codificar. ¿Y por qué? ¿Para qué nos puede servir? Adelantándonos un poquito. Bueno, porque hay ciertos métodos que Java puede hacer, pero que deben cumplir ciertas reglas con otros métodos y es cuando entran las interfaces. Me puede decir Java, para poder ejecutar este método de esta clase, tú tienes que implementar dos métodos y para obligarte, entonces lo voy a hacer a través de una interfaz. Entonces esa clase implementa la interfaz que trae los dos métodos, los codifica para que los pueda usar otra clase donde necesita esos dos métodos, ¿sí? Esa es más o menos la idea en general. Java tiene muchas interfaces, algunas de esas las vamos a usar, pero lo más interesante es crear nuestras propias interfaces, ¿verdad? Bueno, entonces el concepto que estamos viendo ahorita es el de interfaz. Les voy a compartir luego este documento para que lo tengan y lo vean con más calma. Y para empezar a aterrizar el concepto, vamos a desarrollar un ejercicio, un ejemplo. Bueno, el ejemplo es el que dice aquí, este que está aquí. Dice, vean, y insisto mucho en esto porque luego me dicen, ¿y qué estudiamos? ¿Cuánto código diferente hemos visto con clase abstracta, con herencia? Pues es bien poquito, pues nada más el extends, el abstract, es lo que hemos visto de diferente. Pero lo que sí bueno, yo he tratado de explicar son los conceptos, cómo los podemos entender y sobre todo cómo los podemos aprovechar. Bien, entonces dice, vamos a desarrollar una aplicación en donde tres clases, círculo, rectángulo y triángulo, van a implementar la interfaz cálculos figuras 2D, que contiene los métodos área y perímetro. Ya me están diciendo más o menos el diseño de las clases e interfaces que vamos a usar. Y hereden de la clase abstracta figura, que contiene el método abstracto dibujar. Y, o sea, ya me están dando ahí información para poder crear yo mi... Entonces, bueno, vamos a... Me voy a apoyar de otro documento que por ahí también les voy a compartir, que viene siendo este. Bueno, este enunciado que está aquí es el mismo que puse en las notas. Con la información proporcionada en el enunciado podemos construir el diagrama UML de la relación entre las clases, que relacione las clases e interfaces. Y lo vamos a complementar con los atributos que debe tener cada clase. Bueno, dice, a manera de ejemplo se agregará un atributo a la interfase, nada más para ver cómo se manejaría un atributo en una interfase, que como se recordará debe ser público, estático y constante, aunque no se declare explícitamente. Bueno, el atributo va a ser una constante, el atributo, y en Java, por estándar, las constantes, ¿cómo se manejan?
en cuanto, ya ven que en los métodos, en Java, en todos los métodos empiezan con minúscula. Son puras minúsculas y cada palabra nueva empieza con mayúscula. El nombre de las clases en Java siempre empieza con mayúscula. Entonces son estándares. Un estándar es algo muy conveniente, aunque no es obligatorio, pero es muy bueno seguirlos porque pues entendemos mucho mejor lo nuestro y lo de otros programadores. Entonces, ¿cuál es el estándar que se utiliza para declarar una constante en Java? Ahí lo dice. ¿Cuál es el estándar? ¿Alguien que sepa leer? ¿Qué dice? No. No, el estándar para darle el nombre a la constante. Puras mayúsculas. Así como dije ahorita. O sea, la clase siempre empieza con mayúscula y luego ustedes en los proyectos, bueno, no todos, pero los ponen con minúscula. Pues está bien, no les marca error. Y dice, el profe es bien latoso, es bien. ¿Para qué quiero que empiece con mayúscula? Ah, bueno, es que si nos acostumbramos a eso, o sea, no son o sea, no quiero mortificarlos. O sea, son cosas que tal vez me pasaron, pues no quiero que les pase. O sea, porque es importante que recordemos que una clase empieza con mayúscula. Porque cuando yo vea otro código que no es el mío, y yo veo que algo empieza con mayúscula, que no empieza con mayúscula, automáticamente digo, esto no es una clase. Si yo veo cuál es el estándar de los métodos, que empiecen con minúscula, que sean con minúsculas, y cada palabra nueva empiece con mayúscula. Ese es el estándar. Entonces, cuando yo veo algo que empieza con mayúscula, ya sé que ya no es un método. Entonces, es lo mismo en Java. Yo el nombre de la constante le puedo poner como ustedes quieran. Mayúsculas, minúsculas, revuelto, como sea. Pero el estándar dice, ponlo con puras mayúsculas. Y eso es muy bueno porque cuando yo veo algo con puras mayúsculas, digo, esta es una constante. Y eso me ayuda a entender más rápidamente todo. O sea, no es nada más por que se vea más bonito, más ordenado. O sea, aparte de eso, es porque le vamos a entender mejor. Es en defensa propia, es por salud mental, ¿sí? Bueno, entonces, después de todo ese rollo, pues quedó así. Así quedó nuestro diagrama. Dice, vamos a tener tres clases, rectángulo, círculo y triángulo, ¿sí? Cada una con sus atributos pertinentes. Un rectángulo va a tener base y altura, un círculo va a tener solo radio y un triángulo va a tener tres lados. Bueno, va a heredar, los tres van a heredar de una clase abstracta que se llama figura, el cual contiene un método abstracto que se llama dibujar. Y van a implementar las tres clases una interfaz que se va a llamar cálculos figuras 2D, que contiene una constante que es pi, por eso la ponemos con puras mayúsculas. ¿Por qué no le puse pi con una sola i? Para no confundirla con el pi de mat. Mat tiene dos constantes. Ahorita los checamos. Bueno, y nomás para manejar una constante, ¿no? Y ¿qué es lo que dice la interfaz cálculos figuras 2D? Dice, cualquier clase que me implemente está obligada a codificar el área y el perímetro. Por eso se llama así la interfaz. Hay otros lenguajes como en C#, donde el estándar para los nombres de las interfaces es que todas empiezan con I. Entonces, es una interfaz, empieza con I latina. Y aquí se llamaría I cálculos figuras de 2D, pero en Java no es el estándar. Bueno, entonces, obviamente la interfaz pues no puede implementar área y perímetro, pues porque cada figura es diferente, ¿no? Simplemente la idea de implementar la interfaz es que en una aplicación garantiza que estas clases calculan área y perímetro. ¿Por qué? Porque lo está obligando la interfaz. Bueno, entonces vamos a empezar el código, ¿sí? De esto. ¿Ahí se alcanza a ver todavía? ¿Sí, verdad? Bien, vamos a empezar a codificar esto. Bueno, pues no le hacemos caso a esto. Y es un proyecto nuevo. Entonces sería, caray. No, es que ahí quién sabe qué hice.
Ok, Java with and y luego sería PA 2023-04-26. Aplicación, figuras, interfaz. ¿Qué es lo primero que vamos a codificar? Pues ah, creo que bueno, nos faltó algún detalle, ahorita lo checo hacia abajo. Vamos a agregar nuestra clase abstracta, ¿sí? Entonces, en el paquete, fíjense que si en el paquete de repente me preguntan, oiga, es que no me lo identifica y es que lo pusimos en otro paquete, ¿verdad? Aquí en el paquete una nueva clase. Java class se va a llamar figura. Va a ser una clase abstracta, porque así lo dice el diagrama. También fíjense que el diagrama, y esto lo he dicho más de una vez, espero que no se enojen. A veces no le damos la importancia que es el diagrama. Y como está tan sencillo, a veces lo queremos ahí como que adornar, ¿sí? Y le ponemos más rayas y más. Pero los diagramas deben ser tal y como está, para lo que está pensado el símbolo. Entonces, en muchos diagramas que ustedes me han puesto en los proyectos, creo que son pocos los que lo ponen como debe ser. ¿Qué es lo que a veces hacen? Le ponen más rayitas, porque como que separan los get y los set, y la otra rayita, y luego los constructores, y luego otra rayita, y no, nada más debe llevar 3 rayitas. O sea, el nombre de la clase, sus atributos y sus métodos, nada más. Y luego, a veces no le ponen las rayitas, los cuadritos. Lo dejan así, porque los cuadritos o están complicados, no sé, o están aburridos y no los ponen. ¿Sí? A veces no ponen ninguna raya, ponen todo seguido. Dice, no, pues con que diga la información, hay que el profe le entienda. Y claro, y sí le entiendo, pero la idea es que le entienda cualquiera que vea el diagrama, no nada más el profe. Entonces, sí hay que respetar los símbolos de los diagramas. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que la línea sea punteada? ¿Qué quiere decir? Lo acabamos de ver ahorita. ¿Qué quiere decir que por qué esta línea está punteada y esta no? Porque, bueno, porque es interfaz, ¿sí? La flecha, a veces la ponen al revés. Si la ponen al revés, si alguien la codificara, eso está totalmente equivocado. ¿Sí? Entonces, los diagramas son tan simples, pero que debemos respetar porque la idea es que de ahí surja el código. Yo les decía que inclusive hay aplicaciones en donde se hace el diagrama y de ahí se genera el código. El código de constructores, así lo que podemos insertar, ¿no? Creo que, nomás que no sé si fue de este grupo. Hay plugins de NetBeans que nos generan el diagrama, ¿eh? O sea, nosotros codificamos, o sea, al revés. Ponemos las clases y luego nos genera el diagrama. Y alguien, no sé si de este grupo o del otro, unas 2 personas, ya sí me mandan los diagramas así. Porque unos los mandan muy bonitos, otros los a mano bien, otros así como que hay nada más para cumplir el requisito. Pero ellos me lo mandan así como lo genera y está bien, ¿verdad? Y ahí se ve completito el diagrama. Bueno, entonces el diagrama dice que la clase figura es abstracta y también dice que vamos a poner un método que es abstracto, que es el dibujar. El más quiere decir que es público, el void que no va a regresar nada y abstract que es un método abstracto. Entonces le pondríamos public, void, dibujar. Como es abstracto no se pone código, sino nada más, me falta la palabra precisamente abstract. Así. ¿Sí? ¿Por qué un método abstracto no tiene código? Porque la idea es que las clases que lo hereden, o en el caso de interfaz, las clases que la implementen, son las que deben decir cómo se va a hacer eso. Aquí nada más se le dice, tú tienes que hacer esto. Es como si un papá le dice a un hijo, tú tienes que aprender inglés. Es un método abstracto. O sea, obligadamente tienes que aprender inglés, aunque el papá no sepa inglés, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno.
Entonces ya tenemos esta clase. Vamos a implementar, vamos a agregar ahora la interfaz. Vamos a poner un poquito más grande. A ver, la interfaz. La interfaz, por aquí dice cómo, no, en este no, en este otro. En este otro dice, para definir que una interfaz, aquí está un poco mal, para definir una interfaz se utiliza la palabra reservada interfaz. En lugar de class, se utiliza interfaz. Y aquí vienen algunos ejemplos, miren, por decir, la clase B implementa, esta es una interfaz, así es como se define, esta es la interfaz A. Se pone, en lugar de public class, se pone public interfaz, el nombre de la interfaz. Y luego se ponen los nombres de los métodos, sin código, porque son puros métodos abstractos. Luego, la clase B implementa la interfaz A según el diagrama, o sea, B implementa A. No, pero ¿por qué no es un extends esto? Este no, porque es una interfaz. Si es interfaz, tiene que ser implements. ¿Sí? Si fuera una clase, sería extends. ¿Sí? Entonces, por eso, la clase B implementa la interfaz A, se pone la palabra implementa, quiere decir que, bueno, y luego aquí declara X y Y, que son atributos, el método 3 es propio, pero va a estar obligado a codificar cuáles métodos, el 1 y el 2, porque implementa la interfaz. O sea, aquí va a tener que codificar los métodos unidos. Luego acá viene otro ejemplo. Aquí tenemos la clase B. La clase B hereda de la clase E. La clase E tiene un atributo Z, tiene un método que no es abstracto. Y luego la interfaz A, bueno, es la misma de acá, ya está codificada. La interfaz D, entonces quiere decir que un objeto de la clase B va a tener que codificar cuántos métodos, aparte del propio que es 3. Va a tener que codificar el método 1, 2 y dibujar. El método calcular, como no es abstracto, pues ese es opcional que lo codifique o no, depende si lo que necesite. Bueno, pero ¿cómo se declararía el código? Diría, public class B, esta es la clase B, va a extender de E, o sea, hereda de E, y va a implementar A y D. La E es herencia, la extiende, y A y D son interfaces, implementa. Ahora, dijimos que una clase solo puede heredar de otra clase, pero puede tener varias interfaces, puede implementar varias interfaces. Bien, entonces ya con esto podemos pues agregar nuestra interfaz en el ejercicio. Mande. A ver, dime. ¿Qué tiene diferente qué? Bueno, bueno, la diferencia, mira, en realidad, a final de cuentas es lo mismo. Un método, la clase abstracta puede contener métodos abstractos y métodos no abstractos, ¿sí? Bueno, si un método no es abstracto, entonces la clase hija no está obligada a codificarlo. Y normalmente ella viene codificada porque no es abstracto. Una clase abstracta puede tener un método abstracto también. Un método abstracto nunca va a tener código cuando lo defines. Bueno, ese método abstracto obliga a la clase hija a codificar. Estamos hablando ahorita de herencia, de una clase abstracta que tiene un método abstracto, obliga a la clase hija a codificar. Por ejemplo, aquí. Bueno, ahí no. Ah, pues en este, ¿sí? En este, figura es clase abstracta, es clase, no es interfaz, es clase abstracta y tiene un método abstracto. Entonces, las clases que heredan están obligadas a codificar el método dibujar, porque es abstracto. Si yo aquí agregara otro método que no fuera abstracto, las clases hijas ya no están obligadas a codificarlos. O pueden o no, pero no están obligadas. Pero el método abstracto sí. Bueno, una interfaz es como si tuvieras puros métodos abstractos. Entonces, una interfaz obliga a las clases que la implementan a codificar todos sus métodos, todos, absolutamente todos. ¿Sí? Entonces, la interfaz obliga, siempre obliga. Y una clase abstracta
obliga solo que el método sea abstracto. ¿Sí? Ok, bueno, ahí lo vamos a ir viendo con el ejercicio. Entonces, es mucha palabrería, ¿eh? Yo sé que es mucha palabrería. Entonces, por eso es importante que ustedes oigan otra vez el video, que lo vean y lo oigan. Esa es una. Y si no quieren aburrirse tanto, pues entonces que lean el documento. ¿Sí? Léanlo con más calma. Si tienen alguna duda, pues traten de leerlo, preguntarme o buscar en otra fuente. Tienen que llegar a lo mismo, ¿verdad? Porque insisto mucho en que esto que estamos viendo de herencia y polimorfismo, más que todo son aplicación de conceptos, más que de código, porque en las clases, pues que sí vimos que los get y los set y los constructores, pero aquí más que todo son conceptos y esos conceptos nos ayudan a resolver problemas también. Entonces, bueno, ya tenemos codificada nuestra clase abstracta figura. Tiene un método abstracto dibujar. Cuando yo cree en la clase rectángulo y la haga heredar o extender de figura, se va a obligar a codificar el método dibujar porque es abstracto. Bueno, vamos a crear ahora la interfaz. Nos vamos aquí al código y vamos a agregar new y vamos a buscar la interfaz. No es una clase, es una interfaz. Dice Java interfase. ¿Sí? Vamos a tomar este. ¿Cómo se va a llamar nuestra interfaz? Se va a llamar cálculos. Se va a llamar así. Cálculos figuras 2D. Cálculos. Figuras. ¿Sí puede ser qué? Sí. Qué bueno que mencionas eso. El nombre de una clase por estándar también se pone en singular, a no ser que por la naturaleza de lo que hace la clase, sí convenga ponerlo en plural. Un ejemplo, casi todas las clases, si ustedes se fijan, están en singular. A ver, denme un ejemplo de una clase que esté en plural. Nombres, ¿por qué nombres lo pusimos en plural? Porque su naturaleza es darme nombres, entonces, otra que ya existe en Java, que sea en plural. Ahora, son estándares, quiere decir que igual, ¿cuál? Hay una clase que se llama colores en Java, no, hay una que se llama color. Por ejemplo, las clases que hemos manejado de Java, random, color, mat, todas son en singular. Pero hay una que ya hemos manejado y está en plural. Hagan memoria. A ver, les voy a dar una pista. ¿Cómo ordenamos un arreglo de arrays? Arrays es una clase que está en plural porque manipula arreglos. Entonces, es apropiado. Nada más que hace tiempo que no puedo hacer un ejercicio que me gusta, pero no hay tiempo de hacerlos todos, que se llama, la clase la llamo estadísticas, así en plural, porque internamente lo que hace es calcular estadísticas, sumas, promedios, varianza, desviación estándar, moda, mediana, ¿sí? Entonces, la clase no está orientada a un objeto en particular, sino a un conjunto de cálculos estadísticos. Entonces, es apropiado que se llame estadísticas. Ahora, a final de cuentas, pues no importa si le pongo plural o singular, ¿verdad? Pues si va a trabajar, no va a haber problema. Pero insisto en que los estándares sirven para estandarizar, valga la redundancia. O sea, sirven para ponernos de acuerdo. Creo que esto también ya lo he comentado. Me han tocado revisar residencias en donde temas completos de la residencia, capítulos completos de la residencia, habla de los estándares que usa la empresa para nombres de variables, de métodos, de clases, de proyectos. O sea, no le vas a poner el nombre que se te ocurra. Hay un estándar, hay una estructura organizada y bueno, ahorita les decía que, pues para que no les pase lo mismo, ¿verdad? Yo hace tiempo desarrollaba sistemas, a eso me dedicaba, y yo tuve que crear mi propia ingeniería de software porque no estudié esto. O sea, porque me di cuenta que era necesario. Entonces yo tenía mis estándares así. Las variables siempre eran de 10 caracteres, siempre. Y si se me presentaba mucho el concepto de cliente en los sistemas. Entonces,
Yo, para cliente, no me acuerdo si usaba hasta client, siempre client, siempre, en los sistemas, en todos los sistemas que hacía. Claro, eso me llevó algunos años llegar a esas, digamos, o a definir eso, porque me di cuenta que si no lo hacía, iba a ser muy complicado que yo pudiera estar dándole mantenimiento a los sistemas. Y luego ya después, cuando entré a la escuela de profe, entré de profe de programación y empiezas a darte cuenta que hay ingeniería de software y todo, pues todo eso se ve en ingeniería de software. Y los libros de programación, al menos algunos que yo he visto, traen capítulos completos que hablan de eso. Dice, estandarice todo lo que pueda, todo lo que pueda. Si se puede poner de acuerdo con otros, qué bien. O en una empresa no es que te pongas de acuerdo, es que te van a decir cuál es el estándar. Pero si no, haga sus propios estándares. O sea, haga sus propios estándares. Hay bueno, ya me extendí un poquito con esto, pero no importa. Es bueno. En un curso que yo fui de una empresa que desarrollaba y vendía sistemas y salió una versión nueva y pues yo fuimos a un curso y ahí platicando con la gente que iba, pues nos dedicábamos más o menos a lo mismo y él comentaba un caso que le pasó en la empresa a la que fuimos al curso. O sea, esa empresa se dedica a hacer sistemas y los vende y los comercializa, pero a nivel nacional, ¿no? Entonces él ya se dedicaba a lo mismo. Yo me dedicaba a hacer sistemas, pero si se requiere un sistema de contabilidad, pues ¿para qué lo hacía si ya existe uno que le va a salir más barato al cliente? Y es por eso que yo vendía esos sistemas, pero mi trabajo principal era desarrollar. Entonces él comentó ahí en el break, dice, no, yo trabajé con ellos, o sea, ahí en la empresa. Ah, sí, ¿qué te pasó? No, bien y todo. Pero nos comentó de una anécdota al principio. Cuando uno entra a una empresa de desarrollo, pues te ponen a hacer tareas que no vayas a regarla mucho. ¿Ah? Entonces lo pusieron a hacer un reporte. Un reporte, vas a hacer un reporte con estas características. Un reporte implica nada más leer datos y procesarlos y mostrarlos. No tiene que modificar ningún dato. Entonces, pues si la riega, no hay problema porque pues no, los datos quedan intactos. Bueno, lo pusieron a hacer ese reporte y él se esmeró, él tenía ya experiencia, se esmeró en hacerlo. Le quedó al 100, le quedó perfecto. Y él fue muy contento ya lo tengo y salió o sea, los resultados, todo bien, todo bien. Los resultados como deben ser, acomodados como le pidieron, todo. Y entonces ya cuando lo entrega, qué padre te quedó. Y luego le dicen, pero ¿sabes que lo vas a tener que hacer otra vez? Pobrecito. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque no le dijeron los estándares, ¿eh? Él lo hizo como Dios le debe entender. Y a lo mejor traía buena organización, sus estándares. Mira, no, es que las funciones las vas a poner así. Los nombres de las variables las vas a poner acá. ¿Y por qué no me dijeron? Pues se molestó. Dijo, para que te des cuenta de la importancia de eso. ¿Sí? Entonces, bueno, ya dice, bueno, pues ya sí me enojé, dice, pero entendí la lección y ya. Dice, ¿y por qué? A ver, ¿por qué es importante eso? Le dijeron, porque mira, así como tú hiciste el reporte, si yo se lo paso a otro programador de aquí, con nosotros, ¿cuánto va a tardar en entenderle a tu reporte? Que todo está bien, pero ¿cuánto va a tardar? De aquí a que se dé cuenta cómo declaraste las variables, cómo. Pero si tú sigues los estándares y lo haces y se lo pasamos a otro programador, le va a entender rápido, ¿sí? Entonces, bueno, ya no completamos hacer otra cosa. Bien, bueno, pues ahí le vamos a dejar. Entonces, por eso pi va a ser con puras mayúsculas, ¿eh? Esa es la razón. Es que tanto rollo para decir que. Ok, bueno. Le seguimos mañana, pues.